Don Germán Chunca, a ver, hay algo que se llama incapacidad mental para autoridades, ¿no? Es decir, no están aptos psicológicamente para gobernar. Ustedes lo quieren volver proyecto de ley. A ver, ¿cuál es la base, simulando un poquito lo que se ha hecho en el Perú ya una práctica? Ya van varias oportunidades en que les dicen a mandatarios de Estado, usted no puede gobernar porque de cabeza no anda bien del coco y chao. A ver, ¿cómo funciona esto, don Germán Chunca Gutiérrez? Cuéntenos, por favor. Primero hay una limitación en desarrollar nuestra Constitución en el artículo 170 que habla del impedimento o ausencia definitivos. No nos dicen exactamente en qué consiste esto, claro, cuando hay muerte, cuando hay renuncia, cuando hay revocatoria, pero se quedan ahí. Nosotros con Amílcar lo que vemos es que deben establecerse algunas causales para este propósito y que están destinadas, o más bien están referidas al artículo 8 de la Constitución y algunos otros elementos que hablan de la vulneración a principios ético-morales de la Constitución. No son principios ético-morales religiosos o de otro tipo, se refieren a la Constitución. Ahora, las causales que planteamos son por enfermedad crónica debidamente certificada, por insanía mental debidamente certificada, por adicciones a sustancias controladas debidamente certificadas y por incapacidad moral o física que vulneren los valores y principios constitucionales. Ahora, en este escenario hemos recurrido no solamente a la legislación del Perú, que es, digamos, un caso extremo porque la insolvencia moral está señalada en su propia Constitución y ha provocado que todos los presidentes, los 6, 7 últimos presidentes, estén en la cárcel o estén procesados. En la mañana del día de hoy han dicho que al actual presidente le van a investigar por incumplimiento de deberes o por utilización inadecuada de su cargo en ciertos beneficios. Pero ¿qué dice muy rapidito la doctrina y algunos teóricos sobre este tema? Que la incapacidad importa la pérdida de alguna capacidad humana, pero al aludir a la moralidad, según el colombiano Rodríguez, entraña valorar pensamientos y comportamientos como buenos, probos, íntegros, de acuerdo con los códigos jurídicos y sociales. La incapacidad en Colombia moral para gobernar es aplicable a las acciones u omisiones presidenciales adversas al servicio público y al interés general. La incapacidad moral puede causar vacancia, vale decir, destitución. Esto sucede en Honduras, en Argentina, en Paraguay y demás. Nosotros vemos, por ejemplo, en casos anteriores, que cuando un vicepresidente como Choquehuanca no trabajaba, estaba vulnerando el principio de no seas flojo, que está en la Constitución. Cuando te afectan a la dignidad, cuando te afectan a vivir bien, cuando te afectan a todos estos principios constitucionales. Entonces, se refiere básicamente el proyecto a estas imposibilidades y a estas incapacidades que deben ser legisladas, y hemos presentado con Amílcar un proyecto para que sean los diputados y los senadores que analicen, que vean, que modifiquen, etcétera. Bien, Amílcar, a ver, no es cuestión de pensar en decir, hay una evaluación y si está loco, si sale eso, chao, ¿no? Obvio, lo pueden utilizar políticamente también. Claro, un tema de coerción a los presidente, vicepresidente, autoridades electas. Sin embargo, creo que tenemos bastantes pruebas que hemos tenido autoridades que no tendrían que estar en ese cargo por todo lo que pasa. Te decía el Chuncalo del Perú, por ejemplo, hay 5 presidentes que han sido vacados, ese es el término que se utiliza allá, dejar en vacancia el cargo por el tema moral, que es tema corrupción. A Dina Boluarte, la última presidenta, le han vacado por un reloj Rolex que le habían regalado, y ahí empezó, ¿no es cierto? De los 5 presidentes, 4 están en la cárcel, John. Entonces, ¿no es correcto que hablemos de una especie de incapacidad mental para gobernar? No, estamos hablando moral, física y psicológica. Moral, física y psicológica. Moral, ahí está entrando la moral el tema de corrupción, corrupción y todo eso, ¿no es cierto? Ya, la otra es la física, por decirte un ejemplo claro, lo que pasa con el general Hugo Banzer Suárez cuando era presidente. Ya no podía más. Claro, que tenía cáncer terminal y no esperar hasta sino que se le pueda sustituir inmediatamente mediante la Asamblea Legislativa. ¿Y mental? A ver, mira, yo por eso hablaba con el Chunca, y el Chunca es un maestro, eso lo respeto. El tema de las autoridades electas,
Yo en mi gestión, por ejemplo, hemos tenido 3 diputados del MAS que habían violado niños. Esas personas no están bien mentalmente, no están bien de la cabeza. Hemos tenido un presidente que es procesado en este momento por esos delitos graves. En Potosí, el alcalde municipal ha sido encarcelado por abuso sexual también. No son personas normales. ¿A qué quiero llegar con eso? Lo malo, que cuando les meten a la cárcel hacen sus interpretaciones constitucionales, sus recursos y demás, y vuelven, habiendo cometido esos delitos, vuelven a asumir cargos, como ahora pasa en Potosí, por ejemplo. Entonces, lo que este tipo de cosas, debidamente certificadas por instancias que sean imparciales, tendría que ponerse en consideración del Congreso, de la Asamblea, para que ellos vean si todavía es capacitado para estar ejerciendo ese cargo, ¿no? Don Germán Chunca, pero a ver, ya me imagino locos evaluando locos. Pues todos estamos locos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo sería esto y se evitaría de que esta sea un arma política, digamos, para defenestrar al oponente? Mira, nosotros tratamos de establecer qué es la insolvencia moral en el proyecto de ley en el artículo 3. Y dice, son actos de manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño o de indignidad por mala conducta que vulneran principios o valores constitucionales que no se constituyen propiamente en delitos, porque para el delito está el juicio de responsabilidades y cuando pierdes la confianza política está el revocatorio correspondiente. En estos casos, vuelvo a poner el ejemplo que te señalaba en principio, el artículo 8 de la Constitución que habla de los principios ético-morales señala, por ejemplo, Amayuya, Amacaya, Amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Dejémoslo de ladrón. Pero vayamos al flojo. Nuevamente el ejemplo del señor Choquehuanca, que nunca trabajó y que ganaba un sueldo y que dirigía los destinos de Bolivia. No corresponde que esté en ese cargo. Por otro lado, Evo Morales en su momento nos dijo que éramos un mar de hidrocarburos, algo parecido, y no fue cierto. O teníamos la presencia del señor Arce Catacora que nos dijo que iba a industrializar el país porque era lo que convenía y que estábamos blindados ante la crisis económica y mira cómo estamos el día de hoy. Se refiere a ese tipo de posturas, a ese tipo de comportamientos que deben ser de algún modo resueltos políticamente en el Congreso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que tanto el presidente como el vicepresidente están en funciones, son poderosos, tienen bancada, tienen ministerios, tienen esto, tienen lo otro, y pueden ser objetados en su conducta si es que incumplen con esos principios y con esos valores. Fíjate tú, en consecuencia, se trata de resolver aquellos vacíos, aquellos espacios que no fueron respondidos debidamente por la Constitución por falta de desarrollo y que no son ni juicios de responsabilidades, pero tampoco son un proceso de revocatorio. Bien. Son procedimientos mucho más rápidos para el momento cuando estás ejerciendo funciones. No cuando lo de moral lo entendemos. Lo de físico me imagino que es un grupo de médicos que puede establecer si la persona puede seguir o no gobernando. El tema es la incapacidad mental. O sea, ¿qué loco juzga a otro loco, digamos? Ese es el tema. A ver, Amílcar, te dejo esta pregunta y luego de la pausa la contestamos. ¿Okay? Ya vuelvo en Antes de Mediodía. Antes de Mediodía. Amílcar, así de cortito, ¿quién determina si una persona está insana mental para gobernar? Seguramente que en la reglamentación del proyecto de ley, que hagan algo también los diputados senadores, ¿no? Tenemos tan talento ahí, que comiencen a trabajar con ese tema para incluir de qué manera se puede juzgar a la gente. Me dice el tema psicológico mental, un diputado que viola a niñas o un presidente que viola a niñas, eso no, es enfermedad mental, por eso es una enfermedad, pero hay muchas herramientas para eso también lo tenemos, el tema de la legislación comparativa con otros países y cómo se puede hacer, pero hay que poner ya un alto a este tema, ¿no? Gracias, Amílcar. Que esté mal mentalmente, ¿cómo hacemos, don Germán Chunca? ¿Cómo se llega a eso? Es sencillo. No es un problema de capricho, sino de un seguimiento a las pautas y normas internacionales. La Organización Mundial de la Salud define la insanía mental
como una alteración clínicamente significativa en la cognición, regulación emocional o comportamiento que deteriora el funcionamiento e interfiere en la introspección de la realidad. Por ejemplo, desconexión de la realidad implica dificultades para mantener contacto con la realidad y reconocer la propia enfermedad. Puede que esté sucediendo eso inclusive el día de hoy con alguna autoridad. Entonces, lo que tiene que haber es un mecanismo interno en el Parlamento que certifique con profesionales del más alto nivel su insanidad mental o su insanidad o su incapacidad física o moral. Es un tema que debe ser debatido y debe ser debidamente reglamentado, poniendo los candados necesarios y suficientes sobre la base de lo que existe en la legislación internacional comparada y lo que dicen estos organismos que están debidamente certificados en cuanto a sus calificaciones y en cuanto a sus definiciones. Bien, don Germán Chunca, muchísimas gracias, le mando un abrazo, lo veo ahí, usted me invita al café y yo le invito a manejar bici, ahí por los lindos cerros alrededor de Sucre. Espero no decepcionarte y desmayarme a media cuadra, pero el cafecito está ahí pendiente, querido. Yo sé lo que Muchas nos dicen gracias. después, terminamos de bajar del cerro, nos van a decir, estos tienen que ir a un médico porque están insanos mentales. Un abrazo, que le vaya bien. Que le vaya bien. Un abrazo, chao. Muchas gracias, te agradezco estos 30 segunditos. No, gracias, John. Seguiremos trabajando. En estos días, el 9 de febrero, tenemos la audiencia de Acción Popular también sobre el tema de los bloqueos de caminos contra la Central Obrera Boliviana. Ya está programada la audiencia. Sé que la vamos a ganar. Y con eso ya no va a ser necesario una ley antibloqueo. Uy, voy a estar atento a eso. Gracias al Amílcar Barra, exdiputado. 12 en punto.